Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, muy buenos días. Te saluda desde Argentina el pastor Gerardo Ferace y es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios para hoy. Nuestro texto se encuentra en Hebreos capítulo 11 y nos corresponde leer hoy los versículos 36 al 40. Y dice así la palabra de Dios: Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Con este párrafo estamos cerrando el capítulo 11, en el cual el escritor nos ha mostrado a los héroes de la fe. Y hemos visto a estos hombres y mujeres que han hecho verdaderas proezas por la fe y han logrado verdaderas hazañas. Por eso les llamamos los héroes de la fe. Dice en el verso 33 que estos hombres y mujeres por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sin embargo, ahora nos va a mostrar la otra cara de la moneda. Sin embargo, dice otros. Por eso lo primero que notamos aquí es el contraste. Y es que la fe tiene dos caras. Si nosotros nos quedamos solamente con el verso 33 y 34, podríamos pensar que la fe solamente tiene una cara triunfalista, que la persona de fe siempre logra sobreponerse a las dificultades. Sin embargo, aquí tenemos el contraste. Cuando él dice otros, nos va a hablar de la fe de la que a veces nosotros no hablamos, de la fe de aquellos que tuvieron la misma fe que los que apagaron fuegos, que los que sacaron fuerza de debilidad, tuvieron la misma fe que aquellos que conquistaron reinos. Sin embargo, por esa misma fe, ellos terminaron muriendo. Y quisiera detenerme por un momento para pensar en esos otros, la fe de esos otros a los que nadie llamaría para dar testimonio público de su fe en una iglesia. Si nosotros tuviésemos que poner una persona en la iglesia para dar testimonio de cómo la fe ha operado en su vida, ¿a quién llamaríamos? ¿A los que conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas? ¿O a aquellos que por la fe fueron aserrados, vivieron errantes, pobres, angustiados? Pareciera que la fe de estos otros no es tan popular hoy en día y no vende tanto como la fe de los que han hecho grandes hazañas, pero es la misma fe. Y creo que esto nos debe llamar la atención porque a veces presentamos una visión demasiado triunfalista de la fe. Y quiero recordarte que la fe cristiana no es triunfalista, pero sí es triunfante. No es triunfalista porque se enfrenta a la cruz, porque pasa por el Getsemaní, pero es triunfante porque a pesar de todo no termina en la tumba, sino que llega al día final de la resurrección. La fe no nos inmuniza contra las adversidades, no nos evita las pruebas, sino que nos sostiene en ellas y a través de ellas. Tal vez podríamos ilustrar este principio por dos experiencias de hombres de fe en el Nuevo Testamento. Por un lado Jacobo y por otro lado Pedro. Pedro, un hombre de fe, él es puesto en la cárcel y al otro día iba a ser ejecutado. Sin embargo, Dios envió un ángel y lo libró. Pero Jacobo, que también era un hombre de fe, no tuvo la misma experiencia. Cuando él fue puesto en la cárcel, finalmente fue muerto. Por eso a partir de este pasaje te invito a que pensemos en la fe de los otros, de aquellos que están sentados mientras alguien cuenta un testimonio de fe en el cual dice que Dios respondió su oración y sanó tal vez a su hijo o sanó a un ser querido.
Mientras él está contando eso, hay otras personas que están sentadas que tal vez tienen la misma fe y también oraron por un ser querido, pero ese ser querido falleció. ¿Qué pasa con la fe en este momento? Y entonces aquí viene el segundo principio. Por un lado, el contraste. Por otro lado, el compromiso. Y la verdad es que la fe es un llamado a un compromiso más allá de los resultados que nosotros estamos esperando. Por eso el escritor, cuando nos muestra el compromiso de estos hombres de fe, dice que ellos entregaron su vida. Y algunos dieron su vida al contado y otros la dieron en cuotas. Algunos fueron mártires y perdieron sus vidas, pero otros perdieron sus vidas en vida. Es decir, aunque seguían viviendo, estaban entregando en cuotas y cada día su vida, porque estaban perdiendo sus comodidades, estaban perdiendo sus familiares, estaban perdiendo su seguridad, estaban perdiendo su salud, estaban perdiendo y entregando su tiempo, estaban dispuestos a entregarlos todos porque tenían como meta vivir para Dios. Y ese es el compromiso de la fe. Ellos cumplieron en sus vidas aquello que Jesús enseñó, que el que quiere ganar la vida la termina perdiendo, pero aquel que la entrega por mi causa, dijo Jesús, es quien verdaderamente la gana. Así que por un lado está el contraste de estos otros que por la misma fe sufrieron, pero también está el compromiso. Finalmente está la consumación. Ahora, consumar es realizar completamente una acción o un proceso. Un acto se ha consumado cuando se lo ha realizado hasta la cabalidad. La fe no alcanza su expresión de plenitud cuando conseguimos lo que hemos pedido. El verso 39 dice, y todos estos, aunque tuvieron buen testimonio, no recibieron lo prometido. A veces pensamos que la expresión máxima de la fe es cuando una persona recibe lo prometido. Lo que este pasaje muestra es que la fe puede llegar a su plenitud de expresión, aun cuando no hemos conseguido lo que esperábamos, pero sí hemos cumplido lo que se esperaba de nosotros. Por eso dice el versículo 39 que ellos no recibieron lo prometido, pero a pesar de no recibir lo prometido, ellos alcanzaron un buen testimonio por la fe. La fe los sostuvo en pie para que ellos pudieran dar un testimonio acabado de su fe, aun cuando no recibieron lo que esperaban. Esta es la consumación, es el clímax de la fe. Cuando una persona, aunque no alcanza lo que esperaba, puede cumplir con lo que se esperaba de él. Y termina el escritor con un desafío tremendo para cada uno de nosotros, que yo diría es la conclusión. Así que hemos mencionado el contraste en el versículo 36, el compromiso en el versículo 37 y 38, la consumación en el versículo 39 y la conclusión en el versículo 40. Dice el escritor, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quién ha recibido más beneficios? ¿Los creyentes del Antiguo Testamento o nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento? Nosotros hemos sido más bendecidos. Y la pregunta es entonces, si ellos vivieron así, si ellos caminaron por fe, si ellos hicieron lo que hicieron, ¿cómo deberíamos nosotros vivir? Ya que nosotros hemos visto lo que ellos no vieron. Vimos a Dios hecho carne en Jesús. Vimos a Jesús morir por nuestros pecados. ¿Cuánto más agradecidos tendríamos que estar? ¿Cuánto más comprometidos? ¿Cuánto más radicales tendríamos que ser en nuestra fe? Jesús un día le dijo a sus discípulos, esto está en Lucas 10, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven ahora. Porque les aseguro que muchos profetas y muchos reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos, qué privilegiados que somos nosotros de poder vivir la fe de este lado de la cruz. Y frente a semejante privilegio debemos preguntarnos, ¿estoy corriendo verdaderamente como debiera correr la carrera de la fe? Que este privilegio que Dios nos ha dado nos motive a seguir corriendo la carrera de la fe. Y ese es el desafío que ahora va a abrirse en el capítulo 12, pero es el próximo tema.
Deseo la bendición de Dios sobre tu vida, animándote a que podamos en este día permanecer firmes en la carrera de la fe. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.